el fin de Saúl y el ascenso de David. La guerra había terminado, pero lo que quedó no fue paz, sino silencio cargado de muerte. En las montañas de Gilboa, el rey Saúl había caído. Herido, derrotado y completamente lejos de la presencia de Dios que una vez lo eligió, tomó la decisión de quitarse la vida antes de ser capturado por sus enemigos. Así terminó el primer rey de Israel, no con honor, sino con desesperación. Lejos del campo de batalla, David aún no sabía lo que había ocurrido. El mismo hombre que había sido perseguido durante años, que vivió como fugitivo y que tuvo varias oportunidades de matar a Saúl sin hacerlo, estaba a punto de recibir la noticia que cambiaría su destino para siempre. Un mensajero llega desde la guerra. Su apariencia lo dice todo. Ropa rasgada, cuerpo cubierto de polvo, señales claras de derrota. En sus manos lleva la corona y el brazalete del rey. Su intención es evidente. Espera una recompensa. Frente a David, afirma que él mismo le dio el golpe final a Saúl, creyendo que eso le ganaría el favor del futuro rey. Pero no entendía el corazón de David. Para él, Saúl no era solo un enemigo, era el ungido de Dios. No importaban los años de persecución ni el sufrimiento vivido. David respetaba lo que Dios había establecido. En ese momento, el ambiente cambia por completo. No hay celebración ni alivio, solo una tristeza profunda que llena el lugar. David toma una decisión firme. Ordena la ejecución del mensajero. No como un acto de venganza, sino como una declaración clara. Nadie puede levantar su mano contra el ungido de Dios sin enfrentar consecuencias. El hombre muere creyendo que sería recompensado, pero en lugar de eso, encuentra juicio. Después de eso, el dolor se hace evidente. David llora, no de manera superficial, sino con una intensidad real. Llora por Saúl, el rey que lo persiguió, y por Jonatán, su amigo fiel. El dolor más grande no era la muerte del rey, sino la pérdida de aquel que siempre estuvo a su lado. David expresa su tristeza a través de un lamento que honra sus vidas y muestra la profundidad de su carácter. No era un líder endurecido por el odio, sino un hombre capaz de sentir y recordar con respeto. Ese momento marca el inicio de un cambio. David ya no es solo un fugitivo, pero tampoco es rey de inmediato. Antes de actuar, consulta a Dios. No se mueve por impulso ni por oportunidad, sino por dirección. Dios le indica que suba a Hebrón. Allí, la tribu de Judá lo reconoce y lo unge como rey. Sin embargo, el reino no está unido. Solo gobierna sobre una parte de Israel. El resto sigue bajo la influencia de la casa de Saúl, donde su hijo Is-Boset es puesto como rey. La nación queda dividida, con dos líderes y un conflicto que comienza a formarse. David tiene la promesa, pero no el control total. Este momento revela una verdad importante. Ser elegido por Dios no significa que todo sucederá de inmediato. David había sido ungido mucho antes, pero ahora debía atravesar un proceso. Mientras otros luchaban por el poder, él aprendía a esperar y a confiar. El escenario está listo, no para una victoria rápida, sino para un proceso que pondrá a prueba su carácter. El verdadero reinado de David no comienza en un trono, sino en medio de la tensión, la paciencia y la fidelidad en tiempos inciertos. Guerra y consolidación del reino. El reino estaba dividido, y la tensión crecía con cada día que pasaba. Por un lado, David gobernaba en Hebrón sobre Judá. Por el otro, Is-Boset, hijo de Saúl, ocupaba el trono sobre el resto de Israel, sostenido por Abner, el poderoso comandante del antiguo rey. No era una paz verdadera, era una pausa antes del conflicto. La guerra no comenzó con un gran anuncio, sino con un encuentro aparentemente controlado. Dos grupos de hombres se enfrentan junto a un estanque, representantes de cada lado.
Lo que empieza como una demostración de fuerza termina en violencia real. En cuestión de minutos, la sangre corre y la guerra queda sellada. Ya no hay vuelta atrás. A partir de ese momento, el conflicto se vuelve constante. No es una guerra rápida ni decisiva. Es un desgaste lento entre dos casas. La de Saúl, que poco a poco pierde fuerza, y la de David, que comienza a consolidarse con firmeza. Cada batalla no solo define territorio, sino también lealtades. En medio de ese escenario aparece una figura clave: Abner. Él es quien realmente sostiene el reino de Is-Boset. Su autoridad, su experiencia y su influencia mantienen viva una estructura que, sin él, comenzaría a derrumbarse. Pero el poder siempre trae tensiones, incluso entre aliados. Un conflicto interno cambia todo. Is-Boset acusa a Abner de tomar una concubina de Saúl, un acto que en ese contexto representaba ambición por el trono. La acusación no es solo personal, es una ofensa directa a su honor. Abner, herido y furioso, toma una decisión que altera el rumbo de la historia. Decide abandonar la casa de Saúl. En lugar de seguir sosteniendo un reino debilitado, busca hacer un pacto con David. Su intención es clara: entregar el control de todo Israel y unificar el reino bajo un solo rey. De repente, lo que parecía una guerra larga comienza a inclinarse hacia un desenlace definitivo. David no actúa con impulsividad. Acepta negociar, pero establece condiciones. No se trata solo de poder, sino de restaurar lo que le fue quitado en el pasado. Mientras tanto, Abner comienza a moverse entre las tribus, convenciendo a los líderes de que David es el elegido para gobernar a toda la nación. Todo parece avanzar hacia la unidad, pero el pasado aún no ha terminado de cobrar sus cuentas. Joab, comandante del ejército de David, no olvida. Su hermano había muerto en combate contra Abner, y aunque el conflicto parecía resolverse políticamente, para él, la deuda era personal. Sin el consentimiento de David, Joab toma justicia por su cuenta, engaña a Abner y lo asesina. Con ese acto, rompe cualquier ilusión de transición limpia. La sangre vuelve a marcar el camino, incluso dentro del propio bando de David. Sin embargo, la reacción de David es clara y contundente. No celebra la muerte de Abner, la condena. Se distancia públicamente del acto y deja en evidencia que no fue su voluntad. David entiende algo que muchos líderes ignoran. No todo lo que beneficia su posición es correcto. Su integridad en ese momento fortalece su imagen ante el pueblo. No gobierna solo con poder, sino con principios. La caída de Abner deja a Is-Boset completamente vulnerable. Sin su principal apoyo, su autoridad se desmorona. El miedo se apodera de él, y su liderazgo pierde toda estabilidad. Lo que antes era un reino sostenido por la fuerza, ahora es una estructura vacía. Dos hombres ven la oportunidad. Asesinan a Is-Boset mientras descansa, creyendo que al eliminar al último heredero de Saúl, recibirán recompensa de David. Piensan que están asegurando su lugar en el nuevo orden, pero vuelven a cometer el mismo error. No entienden quién es David. Cuando llegan con la noticia, esperando reconocimiento, encuentran juicio. David ordena su ejecución. Para él, el fin no justifica los medios. No importa que su camino al trono esté siendo despejado. No aceptará que se haga a través de la traición y el asesinato injustificado. Con la muerte de Is-Boset, la resistencia de la casa de Saúl desaparece. Ya no queda nadie que pueda reclamar el trono con legitimidad. El reino, finalmente, queda abierto para una sola autoridad. Entonces sucede lo inevitable. Todas las tribus de Israel vienen a David, reconocen su liderazgo, su historia y su llamado. Ya no es solo el rey de Judá, ahora es aceptado como rey de todo Israel. La unificación, después de tanta sangre y conflicto, finalmente se concreta. Pero este momento no es solo una victoria política,
es el resultado de años de proceso, decisiones difíciles y fidelidad en medio de la presión. David no tomó el trono por la fuerza, ni aceleró el cumplimiento de la promesa. Esperó, resistió y actuó con principios, incluso cuando pudo haber elegido caminos más fáciles. El reino ahora está unido, pero el precio fue alto. La guerra externa terminó, pero las marcas internas permanecen. David ha ganado el trono, pero también ha aprendido que liderar no es solo conquistar, sino sostener la justicia en medio del poder. El escenario cambia. Ya no se trata de alcanzar el trono, sino de lo que hará con él. Y lo que viene pondrá a prueba no solo su liderazgo, sino su corazón. El reino de David y la presencia de Dios. Con el reino finalmente unificado, David ya no es solo un líder en espera, ahora es el rey de toda una nación. Israel, después de años de división, conflictos y sangre, encuentra estabilidad bajo un solo gobierno. Pero David entiende que el verdadero desafío no era llegar al poder, sino saber qué hacer con él. Su primera gran decisión no es militar, es estratégica y espiritual. Decide establecer su capital en Jerusalén, una ciudad que hasta ese momento no pertenecía completamente a ninguna tribu de Israel. Era un territorio neutral, ocupado por los jebuseos, un pueblo que confiaba en la fortaleza de sus murallas y en su posición elevada para resistir cualquier ataque. Cuando David llega, no lo reciben con temor, sino con burla. Los jebuseos se sienten intocables, seguros de que nadie podría conquistar la ciudad. Pero subestiman al nuevo rey. David no solo ataca, sino que lo hace con determinación y estrategia. Jerusalén cae, y con ella nace el centro político del reino.